Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a ver un problema de, pues digamos, de fluidos enfocado en el tema de, o el teorema de Arquímedes. Entonces vamos a ver cómo funciona, cómo se trabaja para poder resolverlo. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Vamos a leerlo para primeramente encontrar los datos. Nos dice, una balsa de madera tiene una densidad de 6 por 10 a la 2 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ok, vamos a anotarlo. Densidad de la madera es igual a 6 por 10 a la 2 kilogramos sobre metro cúbico. Ok. Luego nos dice, su superficie tiene una área o un área de 5.7 metros cuadrados, perdón. Área es igual a 5.7 metros cuadrados. Ok. Y después nos dice que su volumen es de 0.6 metros cúbicos. Ok, volumen es igual a 0.6 metros cúbicos. Luego nos dice, cuando la balsa se pone en agua dulce, ese dato es muy importante. El agua dulce tiene una densidad pues ya calculada, que es la siguiente, densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es muy importante pues aprenderla, ya que es una densidad pues muy sencilla y pues normalmente no nos la ponen en los problemas de este tipo. ¿Qué nos pregunta el problema? ¿A qué profundidad h está sumergida la parte inferior de la balsa? Entonces nos preguntan una profundidad que está sumergido. Cuando tenemos un objeto que está flotando, siempre va a haber una parte de sí, de ella, de ese objeto, ya sea sumergido dentro del agua. Como la siguiente parte, imaginemos, voy a dibujar la madera, digamos que en 2 dimensiones. Vamos a hacerlo mejor con un rectángulo para que sea más fácil. Entonces, imaginemos que esta es la madera. La madera está aquí, está sumergida, bueno, está flotando más bien, ya que pues al ser madera va a flotar siempre por temas de densidad. Ok, ¿qué es lo que nos pregunta el problema? Nos está preguntando la altura que está sumergida en esta parte. O sea, esta es la altura h, que es lo que nos pregunta el problema. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa altura? Es muy sencillo. Antes de ir a un poquito más a la explicación, vamos a utilizar estas tres fórmulas. Estas tres fórmulas son aquellas para poder resolver este tipo de problemas. La primera es la fuerza de empuje, que es B es igual a densidad por volumen por la gravedad. Muy importante. Esta fórmula pues fue propuesta por Arquímedes por el tema del empuje, que fue lo que él descubrió, que cada objeto que esté en un fluido va a generar una fuerza de empuje hacia arriba. ¿Ok? Entonces, esa fuerza de empuje es la que hace que flote un objeto, en dado caso, o que no flote. Pero siempre genera una fuerza de empuje al momento de estar dentro de un líquido. Es como, por ejemplo, un ejemplo muy básico de la vida real, por ejemplo, en una alberca, cuando sumergimos una pelota y la dejamos, digamos, la soltamos, por así decirlo, podemos observar que brinca hacia arriba de una manera con una fuerza. Esa es la fuerza de empuje o fuerza boyante. También se le puede, o de flotación, tiene diferentes nombres. Pero a mí me gusta decirle fuerza de empuje. Ok. También vamos a tener lo que es la fórmula del peso. La fórmula del peso, pues normalmente siempre hay un peso, siempre esa fuerza existe al momento de considerar pues un objeto. Y esa fuerza siempre va hacia abajo. Y tenemos la fórmula de densidad, que nos dice que es masa sobre volumen. Esta, bueno, es una fórmula muy básica de fluidos. Ahorita vamos a ver cómo aplicarla. Entonces, si nosotros observamos, tenemos lo que es la madera que está flotando, queremos encontrar la H, que es la superficie que está en el fondo, o bueno, sumergida más bien, y tenemos las fuerzas de empuje y la fuerza del peso. Con esto en mente, vamos a utilizar pues una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas, eje Y es igual a 0. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a sumar las fuerzas que tenemos en este eje Y. Acuérdense, el eje Y pues es aquel donde está hacia arriba, vamos a decir, arriba o abajo. Esto es el eje Y. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la siguiente suma. Toda fuerza que vaya hacia abajo, como por ejemplo en este caso el peso, la W, siempre es negativa, menos W. Y toda fuerza que vaya hacia arriba del eje Y, por así decirlo, que esté impartiéndose hacia arriba,
siempre va a ser positiva. O sea, más B es igual a 0. Vamos a despejar la fórmula, el menos W, menos peso. Vamos a pasar al otro lado. Va a pasar, como está restando, pasa sumando. Peso pasa hacia el lado derecho y nos queda que la fuerza de empuje es igual al peso. ¿De acuerdo? Entonces aquí nosotros ya tenemos la fórmula que vamos a utilizar para este problema. Ahora, aquí viene una parte de procedimientos algebraicos. Esta es la parte pues interesante. Entonces, con eso en mente vamos a hacer lo siguiente. En este caso, la fuerza de empuje en la fórmula nos dice que es la densidad por el volumen y por la gravedad. Bueno, vamos a anotar la gravedad. La gravedad, vamos a ponerlo aquí, es de 9.81 metros por segundo cuadrado. ¿Okay? Entonces, bueno, muchas veces es 9.81 o 9.8, ya pues depende de quién les esté dando la clase, pero bueno, yo uso 9.81. Entonces, con eso en mente, la densidad en la fórmula de la fuerza de empuje, la densidad es la del fluido. Hay que tener eso siempre en mente. ¿Por qué? Porque es la fuerza de empuje que genera el fluido. ¿Ok? Entonces, esta densidad que tenemos aquí es la del fluido. En otras palabras, pues es la del agua. Y vamos a resolver, vamos a usar esta fórmula para esta parte de aquí. Ok, vamos a poner lo que es la fórmula, vamos a poner el lado derecho para pues no ocupar tanto espacio en el lado derecho. Entonces, nosotros tenemos que fuerza de empuje es igual a peso, ¿ok? Entonces, vamos a sustituir primeramente la fuerza de empuje de lo que es en el líquido, que es de la parte sumergida de la madera. Entonces, vamos a sustituir los datos o la equivalencia de la fuerza de empuje por estos datos de aquí de densidad por volumen por gravedad. Entonces nos quedaría densidad, aquí es muy importante, hay que usar la densidad del agua, ya que la fuerza de empuje, hay que recordar, lo genera la densidad del fluido. Entonces aquí da fuerza, se utiliza la densidad del agua, que multiplica a un volumen por una gravedad. Es igual, vamos a sustituir la equivalencia del peso, que es masa por gravedad, entonces masa por gravedad. ¿Ok? Entonces ya tenemos esa sustitución de equivalencias. Ahora, como a nosotros nos interesa saber la altura que está sumergida dentro del agua de la madera, ok, tenemos el volumen, en este caso tenemos V es igual a 0.6 metros cúbicos. Entonces, con eso en mente, podemos saber que el volumen, por ejemplo, de una madera o de un rectángulo en 3 dimensiones, lo que es lado por altura por la profundidad, podemos decir que es lo mismo que la altura, el área que multiplica la altura. ¿Ok? Eso, por temas de, geometría básica, sabemos que área por altura es lo mismo que un volumen. Entonces, podemos tomarlo en referencia de ello. Como a nosotros nos están dando el área de la figura o de la superficie, podemos aplicar este tipo de, digamos, de procedimientos algebraicos también. ¿Ok? Usando un poco de álgebra y de geometría, podemos hacer este tipo de problemas. Entonces, con eso en mente, a nosotros nos interesa saber la altura que está sumergida en la figura con la fuerza de empuje. Sabemos que la fuerza de empuje es el lado izquierdo de la ecuación. Entonces sustituimos la V, vamos a sustituirlo por la altura y por el área. Entonces, densidad del agua que multiplica a lo que es la altura, el área y la altura, que multiplica la gravedad. Acuérdense, los paréntesis son multiplicaciones. Es igual. ¿Ok? Ya tenemos el lado izquierdo, ya tenemos la H que nosotros queremos encontrar. Ahora, en este problema no tenemos la masa. Podríamos encontrarla, pero vamos a hacer más problemas más tardado, entonces vamos a aplicar otro método para encontrar. Si nosotros observamos, tenemos que la densidad es igual a masa densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, si nosotros queremos encontrar la masa, en este caso vamos a sustituirlo para este problema, tenemos que densidad hay que multiplicarlo por el volumen. Entonces, el volumen que está dividiendo lo pasamos multiplicando
Y sabemos que la densidad por el volumen es igual a la masa. ¿Ok? Entonces, esta masa la podemos sustituir en este caso. Ahora, muy importante, como en el lado derecho estamos hablando del peso o específicamente nada más de la superficie o del objeto, hay que tomar en cuenta la densidad de la madera. Entonces sustituimos los datos de la masa y nos quedaría densidad de la madera que multiplica el volumen, en este caso pues de la figura también, y que multiplica a lo que es pues la gravedad. ¿Ok? Entonces aquí nosotros ya tenemos ya todo sustituido en cuestión de funciones, de letras, variables, como lo quieran ver. Y ahora viene lo más importante, vamos a encontrar lo que es pues el problema. Vamos a encontrar lo que es la altura. Entonces, aquí en este caso, esta densidad del agua, esta área y esta gravedad, podemos pasarlos al lado derecho para poder despejar la altura. Despejamos y nos quedaría altura es igual a, bueno, densidad de la madera por el volumen de la figura, por la gravedad. Todo esto dividido sobre la densidad del agua por el área por la gravedad. ¿Ok? Acuérdense, si como está multiplicando en el lado izquierdo, pasa todo dividiendo. Ahora, muy importante, vamos a simplificar un poco esta ecuación o este problema. La gravedad arriba y gravedad abajo se pueden cancelar, se hacen uno, los podemos eliminar ya que son la misma cantidad. Es como si dividiéramos, por ejemplo, 2 entre 2 nos da 1. Entonces gravedad entre gravedad nos da 1, lo podemos quitar del problema. Entonces nos quedaría que la altura es lo mismo que la densidad de la madera por el volumen de la figura sobre la densidad del agua por el área de la figura. Bueno, de la superficie. Vamos a sustituir los datos. Altura es igual. Densidad de la madera es 6 por 10 a la 2. Ahorita no voy a poner unidades para no escribir tanto. Por volumen, 0.6 sobre densidad del agua, que es de 1000, que porque multiplica 5.7. Entonces, haciendo la operación, vamos a resolverlo. 6 al exponente de 2 por 0.6 entre 1000 por 5.7 nos da un valor de altura de 0.063 metros. Como estamos hablando de altura, de distancia normal, son metros. ¿Ok? Y listo, ya tenemos el problema resuelto, que nos da a entender que la superficie de la madera que está sumergida en el agua es de 0.63 metros y todo lo demás pues está arriba. Entonces altura es igual a 0.063. Y listo, ya tenemos la respuesta al problema. Espero que les haya gustado y pues si tienen alguna duda pueden hacerla en los comentarios y yo con gusto se los comento. Tengan un excelente día y nos vemos. Hasta luego.